Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Libro de Génesis capítulo 5. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya, santo. ¿Lo tienen todos? ¡Eh! Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el verso 1 al 4. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Bendito nombre del Señor. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, alabando, adorando, bendiciendo al Señor. Gloria a Dios. Digno es de ser bendecido nuestro Padre. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Cristo para siempre, hermano. Aleluya. Quiero hablar sobre los hijos de Adán y Eva. Cuando nosotros leemos las Escrituras, la Biblia, encontramos algunos hijos de Adán y Eva y pensamos enseguida cómo es que Caín se casó, Set se casó. ¿Con quién se casó Caín? Si solamente habían nacido Caín y Abel. ¿De dónde salieron esas mujeres? ¿Cómo fue la cosa? Bendito el Señor. Y mucha gente se rompe la cabeza tratando de encontrar una respuesta de dónde salieron los demás hijos, porque la Biblia no lo dice. La Biblia habla de ellos en el capítulo 5, ¿no? Pero, gloria a Dios, eso fue después ya de Caín, no antes. Pero, amados hermanos, eso pasa cuando usted lee la Biblia y se concentra de manera general porque piensa que solamente en eso está basada la Escritura. Pero la Biblia no la podemos ver de esa manera. Quiero que entiendan y estén claros de que cuando leemos la Biblia solamente resalta los personajes que tuvieron injerencia en los propósitos de Dios, sean buenos o malos. Los que no tuvieron esa injerencia, los que no fueron partícipes de los hechos especiales en la voluntad de Dios, simplemente no se mencionan. Pero el hecho de que no se mencionen no significa que no existan o que no han sido reales. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 4 del libro de Génesis, nos vemos en el verso 1 lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué dice eso? Porque ella marca un precedente en el aspecto masculino.
porque había el femenino. Porque si ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, me ha nacido un hijo varón, es porque tenía hijas mujeres. Y ahora se alegraba de que le había nacido un hijo varón. Entonces quiere decir que Caín no era el primero. Caín no fue el primero en nacer. Entonces, ¿por qué se menciona a Caín? Porque Caín y Abel tuvieron un acontecimiento en sus vidas que marcó, hermano, marcó una historia. Y por eso es que Dios lo establece. Porque ellos marcaron historia, fueron una historia en la vida del ser humano y ante los ojos de Dios. Ya que Caín fue el primer homicida. Por eso es establecido acá. Se habla desde su nacimiento. ¿Por qué a Dios le interesa hablar de Caín? ¿Por qué no habla de los otros hijos? Porque los otros hijos ninguno mató a nadie. Ninguno hizo algo fuera de la voluntad de Dios. Pero Caín sí. ¿Por qué resalta Abel? Porque ningún hijo hizo lo que hizo Abel cuando presentó su ofrenda. Entonces, las características, la forma en que ellos vivieron y lo que hicieron, marcó, amado hermano, historia en sus vidas. Y Dios, como dice la Biblia, dice que las cosas fueron escritas para que nosotros las tengamos en cuenta. Los hechos de estos hombres, de los profetas, de los reyes, fueron escritas y están plasmadas aquí en las Sagradas Escrituras para que nosotros lo tengamos en cuenta y no cometamos los mismos errores y los mismos pecados que ellos. Bendito nombre del Señor. Pero no, es que Dios lo pone como si fuera el primero. Él no era el primero. Cuando Caín mata a su hermano, el Señor desata una maldición sobre él. Y nos dice en el mismo capítulo 4, en el verso 11, después que Caín ha matado a su hermano: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Luego dice: errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera que me hallare. Entonces había más personas. Y estos ni siquiera eran muy cercanos. Aunque eran del parentesco, sin embargo ya no eran tan cercanos. Ya se habían formado incluso pueblos. Se habían formado pueblos. Porque nos dice acá en el verso 15: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ya había gente, ¿no? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Y quién era Nod? Un patriarca, uno que había fundado esa ciudad con su familia, y se había establecido ya una comunidad. Entonces dice que él habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer allí en esa tierra, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Y por qué menciona Enoc? Porque Enoc fue un papel importante más adelante. La cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Hasta edificó una ciudad. Todo esto, hermano, aunque nosotros lo leemos así,
daban cantidad de hijos. No es como ahora. Ahora con la justa tienen uno, máximo dos. Y si tienen dos ya es una cosa ya escandalosa, dos. Pero en ese tiempo, hermano, ellos tenían 70, 80, 100 hijos. No tenían problema. Ellos formaban un pueblo. Cada familia formaba un pueblo. Era toda una comunidad. Cuando dice llegaron a tierra de Nod, ese Nod había formado una ciudad. Bendito Dios, aleluya, bendito. ¿Y quiénes habitaban en esa ciudad, en la tierra de Nod? Pues su familia. Bendito Cristo, aleluya, santo. Su familia habitaban ahí. Bendito Dios, santo, aleluya. Entonces, toda esa gente eran descendientes de Nod. Como Set, cuando nace Set, todos sus descendientes, hasta Enos, que a raíz de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Todo ese pueblo, hermano, de los setitas, descendían de Set. Y fue todo un pueblo. Entonces, cuando la Biblia habla de Caín y Abel, ya tenían muchos hijos. Ya la gente, hermano, se había desarrollado. Ya estos hijos, Dios permitió en un inicio que entre hermanos se unieran. Gloria a Dios, Fue permitido por Dios en un inicio hasta que se poblaran. maravilloso. Y llegó un momento en que ya la tierra se pobló. Y Dios entonces detuvo esa forma de unirse entre hermanos y estableció entonces sus normas y dijo que no podían unirse en parentesco. Gloria a Dios, santo. Dios lo establece. Gloria a Cristo. Pero en un principio Dios así. Ahora, mire, un hombre y una mujer que tienen 15, 20 hijos, en un periodo de 40 años, hermano, ya sus hijos se han multiplicado. Ya sus hijos se han casado, ya sus hijos tienen hijos. Acá en el Perú, los peruanos, aunque ahora ya se está viendo, porque como usted sabe, se han abierto las fronteras del mundo, tanto en cuestión de visas, ya se han suspendido visas y ahora la gente tiene oportunidad de viajar a otros países y muchos extranjeros llegan y la internet ha abierto las fronteras de tal manera que las culturas y las formas de pensamiento que tienen los pueblos más lejanos ahora son parte ya de todo el mundo. O sea, cultura peruana, su comida, su baile, su música, sus tradiciones ya han ido pasando a otros países. Igual, otros países, sus culturas, sus formas de vida se han ido trasladando y también su manera de pensar, sea buena o mala, han sido ya y son parte ahora del mundo, de tal manera que ahora hay una mezcla de todo en el mundo entero. El Perú ahora tiene una mezcla de todo. Antiguamente este tema de la ideología de género en el Perú era radicalmente inaceptable, pero ahora ya es aceptable. ¿Por qué? Porque toda esta corriente viene, hermano, y abarca el mundo. Todos estos pensamientos, esta manera de creer las cosas, de pensar así, se une en el mundo entero con las redes sociales. Porque la gente ahora viaja continuamente. Antes, para viajar a otro país, había que ser millonario. Para viajar a otro país, oye, eso era un lujo. Ahora cualquiera puede irse a Europa. Cualquiera puede irse a Japón. Cualquiera puede irse a cualquier parte. Solamente juntar su pasaje. Entonces, el hecho de que ahora la tecnología, las redes sociales, la televisión y los viajes, la continuación de personas que vienen extranjeras y que vamos para otros sitios, han creado una mezcla de culturas ya y de manera de pensar diferente.
todo se ha ido confundiendo, se ha ido mezclando, Bendito Dios. Es como en Estados Unidos hay de todos los países del mundo. Y todas esas culturas son parte de ese país. Y así, ¿no? Entonces, en cada lugar. Entonces, en el Perú había un sistema conservador. Éramos un poco puritanos, un poco así como que no digas esas cosas, no hables así. ¿Qué estás diciendo? Las abuelitas, los padres se molestaban Aleluya. cuando de repente escuchaban algo de sus hijos. ¿Qué estás diciendo? Te voy a dar en el hocico. Así eran antes. Entonces, había un tema aquí un poco conservador. Éramos más puritanos, existían muchos tabúes. Gloria a Dios. Es decir, no se podía hablar de ciertos temas sexuales con la libertad en que ahora hablan. Ahora hablan de temas sexuales ya hasta lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha despertado todo eso. Ven, Señor, aleluya. Entonces, en esos tiempos, a pesar del estado en que se vivía, de que había una conservación, ¿verdad?, de opinión, etc., los padres tenían muchos hijos. Y formaban grandes familias. En un lapso de 50 años, 50 hasta 60 años, las familias se han reproducido tremendamente. De tal manera que hay algunos que vienen de familias numerosas. En mi caso, por ejemplo, es así. En mi caso, nosotros provenimos de una familia muy numerosa. Entre hermanos, entre sobrinos, entre primos, tíos, y toda la parentela que tenemos, nietos. Mi mamá tiene hasta tataranietos ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, en esa generación ya pasada, que tenía muchos hijos, en esa generación los peruanos nos casábamos todavía pasados los 20 años. 20, 22, 25 años. Acá todavía tenemos hermanos de más de 20, 25 años que todavía están solteros. Pero hay países que a los 14, 15 años ya se están casando. Y para ellos es normal. Aleluya, santo. Una niña de 15 años ya se está casando, 16 años ya, 17 años que todavía no te has casado. Ya estás vieja, 17 años. Para nosotros un escándalo. Para ellos es normal. Todas las islas del Caribe, Europa, Estados Unidos, aún Japón, todos los países asiáticos, jovencitas y jovencitos ya están unidos en matrimonio. Santo, bendito Dios. Ya están unidos en matrimonio. Países latinos como Perú y toda Sudamérica todavía mantenemos cierto arraigo, que no, muy tierno, todavía está muy pequeño. Mi hijito, mi bebito. Maravilloso, Señor, aleluya, bendito Dios, santo. Y es verdad, ¿no? A veces uno ve una muchachita flaquita, hermano. Como la hija de la hermana Yosa. Ya más flaca que ella está. Pero, sin embargo, hay niñas que ya, así chiquitas, flaquitas, ya están con una barriga. Que se dan para adelante porque... Entonces, para nosotros, eso no puede ser. Sin embargo, en el Perú ya esa ola, esa forma de pensamiento y esa unión a temprana edad ya empezó a darse. Por eso tenemos bastantes jovencitas ya embarazadas.
Madres solteras, Perú es uno de los que tienen el más alto índice de madres solteras y la mayoría son jovencitas. Usted ve en la internet una jovencita con un gordito en su brazo, su cachetón, su hijo, ¿no? Y ponen mi hijo, mi adoración, mi único amor, porque el otro se le fue. Así que su único amor es su hijo. Madres solteras. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que si en la antigüedad la gente que se casaba pasados los 20 años, 25 años, algunos a los 30, han formado grandes familias, a pesar de que se casaron a los 25. Es decir, en un periodo de 60 años han formado un familión. Si se hubieran casado como en los tiempos de hoy, a la edad de 14, 15 años, hubieran duplicado la familia que ellos mismos han generado. Así que, amado hermano, las culturas juegan un papel importante en el desarrollo de una población. Los chinos, por ejemplo, son más de 1.000 millones de chinos. ¿Qué han hecho los gobiernos en cada una de sus etapas? Han oficializado bajo ley, bajo pena de arresto y de no sé cuánto, que nadie puede tener más de un hijo, más de 2 hijos. Han establecido incluso inyecciones y cosas para frenar, porque es demasiado. Ya no saben dónde vivir. Han hecho las famosas casas nicho. ¿No han oído hablar de eso? Son unos edificios que le llaman casas nicho, así de cementerio. Es decir, el edificio tiene un montón así como estos cuadrados, pero un poquito más grande, donde la persona entra casi agachada así, y es chiquito, pero adentro tiene todo. Tiene para su cama, tiene su microondas, tiene su televisor, tiene lo básico. Tiene adentro para vivir, ¿no? El soltero. Son casas nicho. Parece un nicho. Y ahí viven más de 200, 300 en ese edificio. Cada uno en su nicho. Porque está súper poblado. Entonces ya no tienen dónde vivir, ya no hay más tierra. Por eso que usted ve chinos en todo el mundo, hermano. Todos ponen sus chifas. Allá en Lima hay gran chifa oriental, Don José. Un moreno es el que cocina. No sé qué oriental tiene. Pero los chinos están por todas partes, porque es una superpoblación. Es más, en el Apocalipsis dice que el río Éufrates se secará, se desviará, y por el río Éufrates pasarán, dice, 200 millones de soldados. Y China declaró hace unos años atrás que él tenía 200 millones sobre las armas. ¿Usted sabe lo que es un ejército de 200 millones? Si el Perú nomás tiene 36 millones, creo. No llegamos ni a 40 millones. En todo el Perú de población. Ellos tienen 200 millones de soldados. Solamente soldados. 200 millones. Su población pasa los 1.000 millones. O sea, es una cantidad exorbitante. ¿De dónde salieron tantos chinos? ¿Por qué? Porque procreaban como conejos. Entonces ellos procreaban y desde pequeños ya tenían hijos ya. Entonces en el Medio Oriente, en las zonas cuando recién empieza la formación del mundo, pues ellos tenían hijos y los hijos ya a los 14, 15 años ya se unían con otros, ya tenían un montón de hijos. Es decir, cuando la muchacha cumplía 20 años ya tenía como 3, 4 hijos. A los
25 años, cada año tenía un hijo. Y hablamos de una sola mujer. Cuando esa mujer tenía 40 años, tenía como 20 hijos. Y esos 20 hijos rápido crecían. Eran fuertes, vigorosos, se alimentaban bien. Porque antiguamente la alimentación era buena, duraban muchos años. Ellos vivían 400, 500. Dice que después de los 130 años que vivió Adán, después que engendró a Caín, después que engendró a Set, vivió 800 y pico de años. O sea, 800 y pico de años más los 130 años. Casi 1000 años. ¿Cuántos hijos engendró ese hombre? Si en 20 años una persona puede engendrar 20 hijos, o un montón de hijos, imagínense en 300 años. 300 años, hermano, era. Por eso se formaban países, se formaban comarcas, comunidades. Y la historia, cuando nace Caín, desde que Adán fue sacado del huerto del Edén hasta el nacimiento de Caín, habían pasado muchos años. Muchos años. Habían pasado ya más de 100 años, porque cuando Caín mata a su hermano, dice que Adán engendra a Set a los 130 años. O sea, en esos 100 años, la gente se multiplicó con ellos. Se multiplicaron y crecieron y eran trabajadores, labraban la tierra, edificaban. Y así de esa manera se poblaban. Nosotros leemos la Biblia y nosotros decimos, pero si solamente tuvo Caín y Abel. Usted está leyendo los personajes trascendentales en la historia. Bendito Dios. Pero usted no está leyendo la población, porque Dios no se detiene en la población. Miren en Mateo capítulo 1, hermano. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Y de ahí vamos a pasar a Lucas capítulo 3. Mateo capítulo 1. Dice, hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice, voy a leer un poco nomás. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Herrón a Arán. Dígame, cuando el Señor menciona esta genealogía, cuando la Biblia menciona la genealogía del Señor, ¿están todos los hombres pertenecientes a la familia de estos personajes? ¿Acaso Abraham era solito? ¿Abraham no tuvo papá? ¿Abraham no tuvo hermanos? ¿Abraham no tuvo mamá? ¿No tuvo sobrinos? ¿Abraham tuvo abuelos? ¿Abraham tuvo nietos? ¿Abraham tuvo hijos diferentes? Pero sin embargo, cuando se habla de Abraham, dice que es hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero ¿qué hay de sus otros hermanos de ellos? ¿Ah? Entonces, ¿por qué solamente se menciona a ellos? No se menciona a toda la familia, no se menciona a toda la familia de Abraham. Ni siquiera se menciona al papá de Abraham, que fue Taré. Ni siquiera se menciona. Porque no es necesario. Porque simplemente el Señor quería que se mencionaran los personajes importantes desde el inicio hasta el final, ¿no? Hasta el final, que viene a ser, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Está hablando de otro Jacob. Entonces, miren ustedes, y lo interesante es de que aquí, hermano, dice, empieza desde Abraham. ¿Por qué no empieza de Adán? ¿Por qué no empieza de Adán? Por el diluvio. Porque el diluvio arrasó
Entonces con Noé empezó una nueva generación en la tierra. Y Abraham fue dentro de esas generaciones que nacieron de Noé. Abraham fue el único, el primero, mejor dicho, en ser llamado por Dios. Después de que vino el diluvio y arrasó a todo y surgió las nuevas generaciones, Dios por primera vez llama a un hombre en esas nuevas generaciones, Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la ciudad que te mostraré. Y a partir de ahí, de esa voluntad de Dios, de ese propósito de Dios, empieza la genealogía. Así que cuando Mateo habla de los descendientes de Cristo, está hablando del orden mesiánico, la línea mesiánica. Sin embargo, Lucas no habla de la línea mesiánica. Lucas capítulo 3. Aleluya. Vamos a considerar. Lucas abarca todo. A ver. Bendito el nombre del Señor. Acá está. Capítulo 3 de Lucas, verso 23. Miren lo que pasa. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, porque no fue hijo de José. Según se creía, fue hijo de Elí. Acá habla de los supuestos descendientes o ascendientes de nuestro Señor. Por eso dice, según se creía. ¿Pero qué? ¿No era hijo de José? ¿No era hijo de Elí? Y sigue, ¿no? Y siguen acá. Hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Cana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós. Pero al final dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aleluya. Según se creía, toda esta ascendencia que tuvo nuestro Señor, todos sus ancestros, según se creía, Él era hijo de todos ellos. Pero en realidad, cuando llega Adán, amado hermano, agrega hijo de Dios. Se menciona a Adán, porque el Señor es antes de Adán. Él es antes de Adán. Mientras que Abraham es después de Adán. Pero acá se menciona porque Él es antes de Adán. Por eso cuando Él está con los fariseos dice, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Gloria a Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy antes de Moisés. Y los judíos decían, este no tiene más que apenas 50 años y dice que es antes. Que es antes de Moisés. Este está loco. Pero él hablaba de su deidad. Amén. Antes de Abraham, yo soy. Y Moisés habló de mí. Dijo, Aleluya. bendito el Señor. Entonces, encontramos que los pueblos se forman, hermano. Se forman mucho antes que naciera Caín, mucho antes que naciera Abel. Ya se habían formado pueblos, ya estaba la tierra de Nod, que era una de las poblaciones. Y se menciona porque ahí radicó Caín y ahí se casó Caín. Luego Caín se retira de allí y forma su propia ciudad. Y le pone el nombre a su ciudad y todo. Tiene hijos también. Y hay una descendencia de Caín, una línea perversa, de hombres perversos. Ahí surge Lamec, que fue el primero en tener 2 mujeres. Todo el que tenga 2 mujeres es hijo de Lamec. Desciende de Lamec. Amén. Gloria a Dios. Y el que tiene 2 maridos, hijo de no sé qué.
Bendito el nombre del Señor. Pero miren, el hecho es de que esta población no está mencionada en detalle porque no era necesario. La Biblia no es un libro que hermano, relata la biografía de todo el mundo. Solamente de los personajes importantes. Solamente. Es como cuando Pablo habla, según si fue Pablo el que escribió Hebreos, en el capítulo 11 se habla de los héroes de la fe, ¿no? Y él dice, y tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Jefté, de Barak, y de Sansón, y de todos los jueces, y de Elías, y de este y del otro. Tiempo me faltaría. Y él no menciona a todos. Él menciona un buen grupo, pero no están todos. Ahí faltan un montón de héroes de la fe. Pero él dice, pero tiempo me faltaría. O sea, ya no es necesario hablar de todos porque con todo lo que ha hablado, con todo lo que ha mencionado, es más que suficiente para entender lo que quiere decir. ¿Entienden eso, hermano? Eso es más que suficiente ya. Tal vez alguna vez usted se ha puesto a hablar de su abuelo. Por ejemplo, hay personas que no conocieron al papá o a la mamá de su abuelo. Pero cuando están en reuniones familiares y vienen los tíos ya viejos, los padres que ya están viejos y comienzan a hablar de sus historias, dicen, sí pues, porque la finada fulana, dice, ¿quién es esa? Era la mamá de tu abuelo, la mamá de tu, la mamá de tu abuelo. Y fulana de tal era la mamá de tu abuelo. Y era bien cariñosa y era así, porque llegaron a conocer. Yo llegué a conocer de niño a mi tatarabuela o a mi bisabuela. Lo llegué a conocer. Ya de ahí ya no sé, ya desaparece, ¿no? Por eso cuando la Biblia dice hasta la tercera y cuarta generación, es porque algunos que han tenido el privilegio de llegar a una cuarta generación, de ver hasta la cuarta generación, ahí prácticamente se termina ya todo ese lazo familiar. Ahí se termina todo ese lazo familiar. Cuarta generación ya se supone que uno muere. Entonces ya las otras generaciones siguen. Otras generaciones siguen. Los apellidos que usted tiene nace de dónde? De su línea, pero se han ido separando y de repente por ahí tuvo una aventura alguien y nació usted con el apellido. Oye, pero yo me apellido Moreno, pero yo he visto allá en tal lugar que hay una familia Moreno también. ¿Seremos familia? A lo mejor somos familia, pero son familias que se han ido disgregando, separando, como fue la familia de Adán, que ellos se casaban y se iban a su territorio, el otro se iba por allá. Ellos tenían hijos, sus hijos crecían y se juntaban o se veían luego con los hijos del otro o los nietos del otro y se enamoraban y se casaban. ¿Me entiendes? Y así iban formando por acá y estos se iban para allá, porque así ha sido siempre. Y la Biblia lo dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, los dejará, se irán cada uno. Formará su vida, formará su casa, viajará a tal lugar. Sus hijos, aquí hay hermanos, supongo, que tienen hijos que se han casado con extranjeros y ahora viven en el extranjero. ¿Verdad? Ya viven, y ellos van a tener sus hijos en el extranjero. Y luego esos hijos se van a casar y van a formar otros hijos que ya usted ni conoce. Usted ni va a conocer quién será. No, porque ella viene a ser la hermana de tu abuela y que no se hace con un lío. Bueno, no sé, pero es pariente. Porque se han ido separando por acá. ¿Me entienden? Así es. La gente, y otros han perdido el apellido ya. Porque no tuvieron un hijo varón. Bendito Cristo
Entonces ya la familia Moreno con él se acabó. Bendito Dios, aleluya. Ya cada 500 años nace un Fernando Moreno. Con algún moreno por ahí. Pero ya el que no tiene hijo varón, se acabó su genealogía. Ahí se acabó. Ya sus hijos se casaron, ahora sus nietos tienen otros apellidos. Hay países donde el apellido de la mujer ya se pierde. Su apellido paterno no vale. Ahora lleva el apellido del esposo. ¿Sí? Entonces, le guste o no, de Moreno. Porque allá el apellido del esposo es el que... Gloria a Dios. Entonces, así pasa. Todos se van, todos se huyen para acá, para allá, desaparecen. Y así se va poblando la tierra, hermano. Con gente que es producto de su genealogía, de su árbol genealógico. Por eso uno dice, ¿de dónde viene el apellido Moreno? Comienzan a buscar del África, de España, de no sé de dónde. Y todos quieren saber que sea un cónsul, de repente fue a la calle, un sirviente. Sí, fue. Se acostó con la princesa y nació. Luego lo mataron. Aleluya. Y mataron a la mujer, pero ese hijo se lo llevaron. Y ahí se sigue formando la familia Moreno. Hasta que aparezco yo y sigo formando. Buscando una princesa para que me corten la cabeza. Entonces, hermanos, las historias son así, se prolongan. Entonces, estemos claros. Cuando nace Caín, cuando nace Abel, cuando nace Set, ya había pueblos, ya habían ciudades, ya había mucha gente, ya Adán y Eva habían tenido hijos e hijas. Por eso cuando nace Caín, Eva se alegra y dice, Dios me ha dado un hijo varón. Porque tenía un montón de hijas y tenía otros hijos. Pero así, eran fecundos, hermano. Yo no sé, antiguamente las mujeres salían embarazadas, creo que antes de los 9 meses, estaban dando a luz y ya estaban engendrando ahí mismo, concibiendo el otro ya. Los tenían en lista de espera. Mi mamá, mis tías. Yo creo que nomás que se rozaban con el que salían embarazadas. ¡Qué bárbaras! Ahora, hermano, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Hay un montón de mujeres que no pueden tener hijos y hay otros que solamente uno y ahí están aplicándose ampollas y haciéndose esto, haciéndose lo otro, poniéndose la T de cobre, que son sistemas abortivos, ¿sabes? Porque la T de cobre, la T de oro y todo eso son sistemas abortivos. Amén, Señor, aleluya. No te impiden la concepción, concibes, pero se destruye el feto. Porque ese material provoca anticuerpos que destruyen todo. Entonces, hay cosas que el hombre ha creado y que son malas. Y por eso Dios se desagrada. Dios se desagrada de eso. Hay personas que vienen y me preguntan, pastor, ¿y yo me puedo cuidar? ¿Será malo? Porque hay iglesias donde te condenan todo. Hay pastores que te dicen, usted tiene que tener hijos. Porque si usted no tiene hijos, usted desagrada a Dios. Entonces toman el pasaje de Onán, de un hombre que en ese tiempo, hermano, la historia bíblica nos relata que había un sistema cultural que cuando, por decir, el hermano se casaba y este moría sin hijos, era obligación de su otro hermano tomar a esa mujer como esposa para darle hijos y ponerle el nombre de su hermano, para que su hermano tuviera memoria en su descendencia. Como no existían apellidos, era como decirle, yo le pongo el apellido para que mi hermano
se mantenga vivo su árbol genealógico, ¿no? Pero como no existía apellido, existía el nombre. Entonces tenían que ponerle el nombre al hijo varón para que el nombre de su hermano quedara perpetuo, ¿no? Y así. Y hasta el día de hoy usted no se da cuenta que todo hijo varón tiene el nombre del papá. Eso viene de épocas antiguas. ¿Por qué? Porque el padre dice, no, que lleve mi nombre, que es mi hijo. No sabes realmente, pero de todas maneras. Ponga. ¿Qué te garantiza que? Ahora como vivimos, nada garantiza nada. Ni se parece a ti. Revisa. Mira bien. Ah, sí, ya tiene tus ojos, tu nariz, ya, pues. Ya, tranquilidad. Pero si no tiene nada y tiene unas orejas más grandes que las tuyas. Además se parece al diácono en la iglesia. Está peligrosa la cosa. Hay que tener un poco de cuidado. Ore al Señor, hermano. Entonces, sin embargo, es su hijo varón, le pongo mi nombre. Tiene que seguir, el Fernando tiene que seguir. Gloria a Dios. El hecho es de que eso es un hecho de la antigüedad. Entonces este hombre no quiso darle descendencia a su hermano. ¿Y qué hizo? Dice que cuando tenía relaciones con la mujer, él vertía afuera el semen, él lo vertía afuera, no dentro de él. Y dice que Dios se desagradó de tal manera que lo mató. Dios lo mató. Entonces, los pastores toman ese pasaje para decir, ¿tú no quieres tener hijos? El Señor te corta. Porque tú no quieres tener hijos. Y es una maldición, hermano. Pero el Señor no lo cortó porque vertió el semen afuera. O sea, no por el acto del semen afuera, sino por la intención de que él no quería darle hijo a su hermano, quería darle descendencia. Y eso era una ley en ese tiempo. Entonces, de hecho, Dios se desagrada de la intención. Entonces, ellos también dicen, pero claro, si tú no quieres tener hijos, es una intención. Gloria a Dios, aleluya. Por eso hay congregaciones donde tienen cualquier cantidad de hijos. Tienen 9, 10 hijos. Se va por el 11º. Dice, tantos hijos, la gente se alarma, se asusta. Y el hombre es pobre, no tiene ni para comer. Tiene 11 hijos. Gloria a Dios. Y la gente se espanta, la familia, ¿qué te pasa, hermano? Tantos hijos, es un crimen. Pero no, que esa es la bendición de Dios. La Biblia dice, bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. Y es verdad que lo dice, hermano. Y yo hago lo que la Biblia dice. Amén. Y me parece bien. Las culturas de los pueblos son distintas y cambian. La palabra de Dios se mantiene. Entonces hay gente que viene preocupada a mí. ¿No? Por eso ser pastor, hermano, no es tan fácil. Bendito Dios. Porque uno tiene que orientarle y orientarle bien. Amén, Señor. Y dice, pastor, en mi caso, por ejemplo, yo tengo solamente un hijo. Y ya tengo 15 años con mi esposo. Y nosotros nos cuidamos. ¿Será malo? ¿Será pecado? ¿Estoy haciendo mal? ¿Se desagrada Dios de mí? ¿Usted qué dice, pastor? Entonces, como ese es un tema escabroso, lo voy a dejar para otro culto. Está bien, porque estamos hablando de Caín. Yo respondo lo siguiente, hermano. Yo creo mucho en la fe. Amén, Señor, aleluya. Y la fe, por supuesto, está basada en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo creo que una persona
persona de fe consagrada a Dios puede tomarse esa libertad y tener hijos, porque es una persona de fe. Amén, Señor, aleluya. Pero si la persona no está muy consagrada, que digamos, y de hecho no tiene fe, entonces esa persona, si yo le digo tenga hijos, va a entrar en un conflicto grande. Su marido es capaz hasta de abandonarla. Estás loca tú, si con uno estamos hasta acá y ahora otro hijo más, ¿qué te pasa? No, que el pastor, porque nunca dice en la Biblia, ¿no? El pastor. ¿Qué cosa? Es un ignorante. Es ignorante, voy a ir a hablar con él. Que lo mantenga él. Si lo voy a mantener yo, me tiene que dar la mujer también, ¿no? De lo justo. Es una broma, hermano. Está pidiendo la mujer del prójimo. Sí, porque ahora hay que aclarar. La nueva doctrina, la nueva doctrina. ¿Qué nueva doctrina? Entonces surgen muchos conflictos, muchas peleas, ¿por qué? Porque el sistema del mundo ha cambiado el pensamiento de la gente. Y la gente está ahorita atravesando problemas financieros muy fuertes. Entonces, ellos dicen, no podemos tener más hijos. A mí no me interesa lo que diga tu pastor. No podemos. Yo no puedo obligar a la gente. Pero hermanitos, miren, si tú tienes fe en la palabra de Dios, tú crees a lo que dice y tú crees en Dios y tienes esa fe, pues obedece. Si tú sientes que no estás en las condiciones o tienes un conflicto con el marido y estás esperando que él de repente se convierta o cambie su manera de parecer, de entender, yo no creo que eso sea algo realmente complicado. No creo que sea complicado. Es una cuestión de fe y la bendición, porque la Biblia dice, y hay que entenderlo, ¿no? Bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. O sea, es una bienaventuranza. Es como bienaventurado aquel que cree en la sanidad. Bienaventurado aquel que se llena del Espíritu Santo o tiene el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero hay gente que nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y si se muere qué? ¿Se va al infierno? No, porque no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la bendición. Hay cosas que hay que entender. Una cosa es la salvación del alma y otra cosa es la bendición que tú puedes perder porque no aceptas o no cumples con tales formas que la Biblia te la señala como bendición. ¿Entienden eso? Pero no corta tu salvación. Para nada corta tu salvación. Había mujeres estériles. En la Biblia se relata mujeres que Dios sanó en el Antiguo y Nuevo Testamento y mujeres que en la Biblia no las menciona, pero que han sido estériles. Esas mujeres han servido a Dios también y han vivido con su marido y han muerto. Se fueron al infierno porque no tuvieron hijos. No. Bienaventurada, ¿no? La que tiene hijos. Bienaventurado el varón que llena su casa. O sea, es una bendición tener muchos hijos. Lo dice la Biblia. O sea, tiene que ver con la bendición, no con la salvación. Pero la gente aplica la salvación, me involucra la salvación y pone que si tú no obedeces, si tú no tienes muchos hijos, entonces Dios te corta. No.
la bendición es algo que tú decides. Por ejemplo, la Biblia dice que en la casa de Jehová envía Dios bendición y vida eterna. Está la vida eterna para los que no son salvos y la bendición para los salvos. Ahora, si usted tiene fe en esa palabra y usted dice, no, si ahí está la bendición, yo estoy todos los días de culto, yo voy a estar ahí. Porque yo quiero la bendición. Ahora, si usted no viene un martes, o falta un jueves, o falta un domingo, se perdió la bendición. Pero no perdió su alma. Señor, aleluya. Se perdió la bendición. Dice, hermano, tuvimos un culto glorioso. Te perdiste la bendición. Sí, lo que pasa es que mi hijo, que aquí, que... Y ese pedazo de carne con ojos le quitó la bendición. Aleluya. Es la bendición la que te pierdes. Pero no tiene nada que ver con tu salvación. Señor, aleluya. Tu salvación es tu salvación. Santo, aleluya. Porque no podemos considerar un pecado de muerte. Son hechos que tienen que ver con la bendición. Ahora, si tú acatas lo que es bendición, tú vas a saber lo que es la bendición. Tú te vas a dar cuenta cuán importante es tener hijos. Tú te vas a dar cuenta cuán bendita es esa mujer y ese hombre por tener hijos. Señor, aleluya. Gloria a Es Dios. una bendición grande. Dice que incluso cuando tengas problemas, la gente tendrá mucho cuidado contigo porque tienes un montón de hijos. Y sale un desgracio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi mamá? Una mano así que parece un timón de carro. Cuando dice que con eco, la gente se no te meta, no señora, no, una equivocación, no, con usted no es señora. Y atrás vienen 7 más que ya están saliendo a ponerse la cabeza. Esa es la bendición, pues, de tener un montón de hijos. Gloria a Dios. Familia numerosa. ¿Quién se mete con esa familia, no? Son bravos. Es la bendición. Y dice el dicho, reza el refrán, que cada hijo trae su pan debajo del brazo. Aleluya. Yo no sé si será cierto, pero hay gente que se muere de hambre. Pero el creyente, hermano, que cree a la palabra, tiene la bendición. Es para el que cree. ¡Gloria a Dios! ¡Ah, no quieres tener hijos! ¡Maldito eres! El Señor te cortará. No tienes la bendición de nada. Y te desbaratan, pues entonces la persona se va con un cargo de conciencia. Estoy mal, ya estoy cortado, Dios no me bendice, Dios no me habla, Dios no quiere saber de mí. ¿Qué hago? Mi esposo no quiere, me ha dado la pastilla el día siguiente, pero yo me la voy a tomar en la semana siguiente. Y cuando sale embarazada de casa no me la abandona, la abandona. Entonces se rompe un hogar, se rompe una familia, todo por un criterio mal enfocado. Y se ha colocado una situación como una maldición en algo que no tiene que ver con tu salvación del alma. No tiene nada que ver con la salvación de tu alma. Dice, pastor, pero la Biblia dice que hay que obedecer la palabra, por supuesto. Hay que obedecer la palabra, pero la palabra de Dios tiene dos connotaciones. Una tiene que ver con la salvación. Por eso dice la Biblia, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Mejor es entrar con un ojo al cielo que con los dos ojos ser echado al infierno. Está hablando de tu salvación. Está hablando del adulterio, está hablando de la fornicación. Pero cuando hay temas que son de bendición, que no tienen nada que ver con la salvación, sino un tema de bendición, de prosperidad, de que Dios te abre la ventana de los cielos. Es como cuando Dios dice,
traer los diezmos al alfolí. No. En el Antiguo Testamento decía maldito el que no trae los diezmos. Ahora, sin embargo, el tema de los diezmos es un mandamiento. Pero ya no es un mandamiento conforme a ley, sino un mandamiento de orden moral. Un mandamiento donde la persona que cree que realmente es el Señor abre la ventana de los cielos, eso se hace efectivo. Eso se hace efectivo. Pero nadie se va al infierno porque no diezmó. O sea, quiero que entiendan. Pero cuando usted crea la bendición, que eso le da bendición, usted será prosperado. Será bendecido. Entonces, pastor, si no diezmo no va al infierno, ya se fregó el pastor. El que te fregaste eres tú, porque yo sigo con la bendición. Tú eres el que está. A mí Dios me va a bendecir con tu diezmo o sin tu diezmo. Amén. Pero Dios, hermano, se agrada de aquellos que buscan su bendición. Dios se agrada. Es como Set tuvo un hijo llamado Enos. Y Enos fue una motivación para que el pueblo, la gente, alabara a Dios. Les enseñó a ellos que la alabanza a Dios traía bendición. La gente empezó a alabar a Dios, a adorar a Dios, como Enos. Enos fue una motivación, fue un instrumento de bendición. Dios se agradó de eso. Pero Dios se desagradó de Caín, que también trajo su ofrenda, pero se desagradó. Porque su ofrenda no traía la connotación ni la intención de que Dios sea exaltado. Era simplemente un mero cumplimiento. Acá está. Toma, Señor, es tuyo. Dice que da al César lo que es de Dios. Ahí está, Señor. Para que no digan que no diezmo, para que no digan que no ofrendo. Ahí está. Pero ¿acaso Dios quiere eso? ¿Acaso a Dios le interesa tus dólares, tu moneda peruana, tus soles? ¿Le interesa a Dios eso? Si eres dueño del oro y de la plata. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es tu intención. Tu corazón, con qué intención lo haces. Por eso dice que Él ama al dador alegre. Bendito nombre del Señor. Pero si tú no ofrendas, no te vas al infierno tampoco. No te vas al infierno. Ahora, yo no conozco a ningún verdadero cristiano que no lo haga. Todo verdadero cristiano tiene el sentido. Por eso es la preocupación de hermanas y hermanos. Hay varones. Dice, pastor, mi esposa no quiere tener hijos. Ella me dice que no alcanza, y que esto, que ya estamos ya con la justa, ya tenemos 3, ya es más que suficiente. Pero la Biblia dice, y entonces yo quiero tener más hijos, pero ella no quiere. Y entonces hay ese lío. ¿Qué me dice usted, pastor? ¿Qué puedo hacer? No sé, dale un día se va, pues algo. Y tenis. A mí me toman como que yo tengo que resolverle. Pero es verdad que tengo que resolver. Y tengo que dar una orientación. Digo, bueno, hijo, mira, este es un acto de fe. Hablaremos con tu esposa. Trataré de hacerle entender que esto es una bendición. Y cuando ella lo entienda, tú no necesitarás ni obligarla, ella lo hará solita, porque ya lo entendió, ama a Dios, está enamorada de Dios, quiere la bendición de Dios y va a hacer todo lo que la Biblia diga porque ama a Dios. Así de simple. La gente le dirá que está loca, la gente le dirá que eso no puede ser, que tú estás mal de la cabeza, que cómo vas a tener tantos hijos, sí, pues, pero yo amo a mi Señor. Y a mí mi Señor me provee, porque tú no me das ni un céntimo. Gloria a Dios. Porque hay gente así, ¿no? A veces el tío, el hermano, la mamá, sí, que tantos hijos, que te crees una coneja, uy, qué cosa eres. Sí, pero ¿acaso ustedes me dan un céntimo para mantener a los hijos? Amén. Yo no mantengo con mi plata, yo trabajo, Dios me bendice. Y todavía te queda encima de que Dios me bendice y te doy a ti, mamá, te doy a ti tu propina, y encima está reclamando. Tú no aportas nada y reclamas como si fueras el papá.
familia tiene su mundo, aparte, sabrán, marido y mujer. ¿Qué te metes? ¿Qué te interesa a ti? Que si tienen muchos, tienen pocos hijos. Pero la gente es entrometida. Te ven soltero, ¿qué? ¿Por qué no te casas? ¿Y cuándo te vas a casar? Uy, porque ya tienes edad. Se te va el tren. Y que no sé cuánto. Te voy a presentar a unos hermanos. Y que no te quitan. Y después que te casas y tienes problemas, dices, pero ¿quién te mandó a casar? Sí. Y esos que te quieren ver casado, se están queriendo divorciar. ¿Para qué tú impulsas a que otro se case si tú te quieres separar? Es que es la forma, ya el sistema, la de vida. La gente es así, la gente es metiche. La gente se mete en todo, en la vida de otros, quieren criar los hijos de otros. Así no se crían los hijos, porque yo los crío de esta manera. Esos hijos son de lo peor. Y ellos quieren aconsejar a los hijos del otro. ¿A qué te metes en la vida de los demás? Cada familia tiene su forma, cada familia tiene su estilo. Unos son radicales, otros son liberales, otros son más o menos equitativos. Unos son renegones, otros son más suaves. Unos castigan, otros no castigan nada. Y cada uno cría como le da la gana, porque es el papá y es la mamá. Gloria a Dios. Ellos le dan cuenta a Dios de lo que hagan, del resultado que tengan. Aleluya. ¿Por qué tú te tienes que meter? Gloria a Dios. ¿Qué tienes que ver tú en la vida de nosotros? Es persona de ellos. La vida de ellos. Oye, porque yo he visto que esa gente come, hermano. Comen más que la sarna. ¿Y a ti qué te importa? ¿Acaso tú has comprado los víveres? ¿Tú has puesto el gas para la cocina? ¿Tú has traído el agua para que la hierva? No has nada. Y están que criticas y criticas que por qué comen, que por qué no comen, que por qué duermen así, que por qué viven así, que por qué no pintan, que por qué aquí. ¿Qué te importa? Gloria a Dios. Gente malintencionada. Están detrás y detrás de la vida de las personas, de su intimidad de las personas. Cada familia tiene su manera, hermano, se respeta. Gloria a Dios. Son hermanos en la fe, hay que amarlos. Ellos aprenderán, así como nosotros que hemos venido del mundo y hemos ido aprendiendo con la palabra de Dios. Todavía tenemos muchos defectos, pero estamos perfeccionando. Así es, todo el que venga a la casa de Dios, se convierta al Señor, irá aprendiendo, irá corrigiendo. Uno más rápido que otro más lento, pero todos en el proceso. El Espíritu Santo es el que se encarga de tomar control de cada uno. Así funciona. Ahora, nosotros orientamos por la palabra de Dios y damos pautas y decimos, hermano, porque hay que educar a los hijos de esta manera, hay que corregir, hay que hacer. Pero esta es una orientación general, que va para allá, viene para acá, igual, ¿no? Y ponemos ejemplos bíblicos, que esto, que lo otro. Y Dios nos orienta a través de su palabra. Gloria a Dios. Entonces todos aprenderemos. Y cada uno aplicará en base a su criterio, en base a lo que ha recibido, entenderá mejor que otro y aplicará mejor. Y así será. Pero cada familia es cada familia. ¿Qué vamos a hacer? No te diga que salió embarazada la hija. Y no saben quién es el padre, hermanas. Ya con eso saben. No saben. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a la diaconisa? ¿Qué le importa a los hermanos, a las hermanas? Al presidente de caballero, a la presidenta de dama, ¿qué le importa? ¿Qué le importa al pastor? Lo que haga la hija de fulana como el hijo de fulano. Problemas de ellos, son padres, son grandes, sabrán cómo arreglar sus vidas. Sabrán cómo encaminar. Son cristianos. El día que ellos sientan que les falta de repente argumentos para poder orientar, vendrán al pastor. Pastor, tengo un problema. Tengo mi hija, sí, me ha pasado esto. Entonces, trataremos de darle un consejo, una ayuda en base a las circunstancias, buscando
la equidad de las cosas Gloria a y Dios. trataremos de ayudarle, pero es una cuestión muy personal, donde el pastor no tiene que estar luego regando, oye, ¿sabe qué? Vino fulano a hablarme de su hija, pues. Y entonces me dijo esto y esto y esto. Esos pastores son chismosos, hermano. Esos pastores no sirven para pastores. El pastor tiene que ser una persona hermética. Tiene que ser una persona cerrada. Las cosas de los hermanos son las cosas de los hermanos. Nadie tiene por qué saberla. No se puede estar divulgando por acá, por allá. ¿Está bien? Es un mundo aparte. Es un mundo aparte, hermano. Las familias, miren las familias, con esto voy a acabar. Las familias, la familia de Adán y Eva, sus hijos, no le resultaron tan buenos. Le resultó un asesino dentro de la familia. Usted no tiene un asesino. Sin embargo, Eva tuvo un hijo asesino. ¿Qué le parece? Y si vemos más adelante la historia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y los 12 quisieron matar a José. Quisieron matarlo, los 11. Y al final lo vendieron y engañaron a su padre. Le dijeron que una bestia lo había devorado y le enseñaron la ropa con la sangre manchada. Que sí, el pobre viejo casi se muere. Pero ellos ya habían cobrado el dinero y se repartieron el dinero de la venta de su hermano. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Esos eran los hijos de Jacob, el hijo de la promesa. Los hijos del sumo sacerdote Elí, 2 adúlteros y ladrones, se aprovechaban de los hermanos y de la gente que entraba al templo, se agarraban los pedazos de carne para ellos y le daban cosas malas después de que ofrecían sus ofrendas a Dios. Y al final, cuando aparece Samuel, el niño, Dios le habla al niño y le dice, dile a la casa de Elí que yo los corto a todos. Gloria a Dios. Y cuando Elí le pregunta, ¿qué te dijo Dios? Me dijo que los va a cortar a todos. ¿Acaso se arrepintió el sumo sacerdote? No, Jehová haga lo que quiera, lo que mejor le parezca. O sea, no me importa. Ese era Elí y esos eran sus hijos. Gloria a Dios. Las hijas de Lot se acostaron con su propio padre. Y así. Miren los hijos de David. Hubo una violación de un hermano con su media hermana. Hubo un asesinato. Su hermano, el hermano de esa media hermana, mató al otro porque la había violado. Todo un lío tremendo. Luego le hizo golpe de estado a su papá. Se acostó con las mujeres de su padre. Los hijos del gran David, que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. Sus hijos eran una joya, hermano. Entonces, si seguimos avanzando, hasta los hermanos de nuestro Señor Jesucristo no creían en Él. Dice, vete allá a otros lugares y haz señales para que tus discípulos crean, porque ni aún sus hermanos creían en Él, dice el Evangelio. Sí. Tenían problemas. ¿Qué familia no tiene problemas, hermano? ¿Qué familia no tiene problemas? ¿En qué familia, como yo escribí una vez un poema, en qué familia no hay un loco, un tarado, una loca? ¿Quién? En toda familia hay. De repente usted o yo somos ese loco dentro de la familia. Pero ¿qué familia no tiene sus altibajos? ¿Qué familia no tiene hijos que son rebeldes? Y otros que son buenos hijos, que son estudiosos, que son esto, que son... Hay de todo, hermano. ¿Qué familia es perfecta aquí como para estar mirando la paja de la familia ajena? Y no sacas el tronco de tu propia familia. Todos tenemos. Gloria a Dios. Entonces las familias son así, pues. Las familias son así. Hay familias que son buenas familias. Miren, hay familias que tal vez tienen sus problemas, tienen sus cosas, pero cuando alguien tiene una necesidad, todo el mundo se junta. Y todos ayudan y todo. Lo que no hacen otros, lo hacen ellos.
inconversos, no creen en nada, son borrachos, bailarines. Pero cuando alguien tiene un problema, ahí están, ahí acuden, ahí van, ahí ayudan, aportan. Oye, te vendo una apoyada, una de estas, toma hermano, dame 2 tarjetas, 3 tarjetas. Apoya, y son pobres, no tienen, pero es su familia. Gloria a Dios. Y ahí están, ahí están. Mientras que el cristiano dice, no, lo siento, no tengo. Y el otro que es inconverso sí te apoya y te ayuda. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros los criticamos. Somos borrachos tal más cual. La otra, una fornicaria, que no sé cuándo, que esto, que lo otro, pero cuando tú te enfermas, ese borracho y esa fornicaria son los que están al lado tuyo, atendiendo, yendo para allá, yendo para allá. Tienen un corazón más noble que el tuyo. Que nosotros juzgamos, hermano, en base a lo que nosotros muchas veces nos meten, porque todos los días escuchamos que los adúlteros, que los borrachos, que los hechiceros, que malditos, que son hijos del diablo. Entonces, cuando vemos un familiar que se emborracha, entonces lo vemos como lo peor, pues. Lo vemos como lo peor. Y yo no lo estoy justificando, hermano. Si no se arrepiente, de hecho, que al cielo no va a ir. Pero lo que trato de explicar y que entiendan es de que a veces esas personas, con todos sus pecados y sus cosas malas, están en los momentos más duros y difíciles que tú tienes. Gloria a Dios. Y los que parecen muy buenos y muy santos, ni se aparecen. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Entonces juzgamos y juzgamos. Parece como que leyéramos la Biblia para juzgar. La Biblia no es para juzgar. La Biblia es para perdonar. Amén. La Biblia es para predicar. La Biblia es para tener misericordia. La Biblia es para buscar la paz. La Biblia es para buscar la unidad. Para eso es la Biblia, hermano. Ahora que cada uno tiene su carácter y que cuando usted lo ve parece que estuviera molesto, y, pero, no sé qué le pasa. Está con una cara de molesta, así de rabiosa, así que parece que estuviera ahí estreñido. Pero así es su cara. El otro parece que chupara limón. Pero así es su cara, hermano. A veces cuando gente que no me conoce me ha visto predicar, y a veces he actuado con autoridad predicando, dicen, el pastor se ve que es bien recto, bien severo. Ni se me quieren acercar, porque piensan que yo soy una persona así, que lo estoy mirando y que es un pecador, ese es un pecador. Dios me revela que eres un pecador. Dios no necesita revelármelo. Eres un pecador. Gloria a Dios. Pero una cosa es, hermano, la autoridad de Dios en la palabra, y otra cosa es la persona, con la persona. Aleluya. Yo salgo, abrazo, me río, me juego, me he ganado problemas por eso, hermano, que ustedes no tienen idea. Gloria a Dios. Pero no, yo he querido ser distinto, se los aseguro y lo digo delante de Dios, he querido, ya no quiero ni saludar, me voy rápido, termino el culto y me voy, para evitarme situaciones, pero no puedo, hermano, cada uno es como es. Amén. Me falta un hermanito que viene, Alabado sea el Señor. gloria a Dios, una hermanita. Pero la gente está con sus ojos. Mira cómo le abraza, mira cómo le mira. Todo porque no se deja abrazar. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Siempre van a buscar algo, a alguien. Usted quiere servir a Dios, usted quiere destacar dentro de los jóvenes, dentro de las damas, dentro de los caballeros. Usted quiere destacar con amor para el Señor. Y ya que sí, que mira, que quiere esto, que se ha creído, que recién llega, ya quiere que le den parte aquí, que le den allá y que no sé cuánto. Mira cómo se abraza con la presidenta de dama, mira cómo se abraza con el presidente caballero, que son bons.
la de media y que no sé cuánto. O sea que nadie puede acá actuar bien, porque ya lo ven mal. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible eso? Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios feliz. Mire, hoy en la mañana componía yo una canción. Componía una canción. Iba tarareando una canción en la mañana hablando de lo que en Dios es la paz. Dios es la armonía. Cuando veo el sol salir en el amanecer, así es la presencia de Dios que trae vida, que trae... O sea, Dios es maravilloso, hermano. Dios es una armonía en la naturaleza, en la vida. Somos nosotros los enredados, los confundidos, los envidiosos, los que estamos llenos de cosas, de prejuicios y de situaciones que arruinamos no solo nuestra vida, arruinamos la vida de los demás. Y hay gente que vive con ese trauma de tal manera que siempre está pensando, ¿qué estará pensando de mí? Me ha mirado medio raro, ¿qué estará pensando de mí? ¿Alguien se ríe por allá? Seguro se están riendo de mí. ¿Alguien está hablando bajito? Están hablando de mí. O sea, todo lo absorbe como que le están hablando mal de él, que están hablando mal de ella, que se ríen de él, que se ríen de ella. No voy a venir porque aquí la gente, yo veo que me miran medio raro y que se ponen a hablar. ¡Qué casualidad! Justo cuando yo paso se empiezan a reír. No, esto está mal. Es una persona esquizofrénica. El esquizofrénico es, todo el mundo lo persigue. Siente que todo el mundo lo persigue, que todo el mundo lo ataca, que todo el mundo lo está allí hablando mal, diciendo cosas. Y eso, hermano, es producto, ¿sabe de qué? De que esa persona en su vida lo han tratado mal. Toda la gente le ha tratado mal. Siempre se ha topado con personas poco cariñosas, gente que le ha tratado mal, gente que ha hablado mal, gente que ha dicho cosas. Entonces esa persona está a la defensiva. Es como un animalito, un perrito que todo el mundo le ha pegado, todo el mundo le ha golpeado, y es un perro callejero y está ahí arrinconado, y cada vez que se le acerca a alguien se pone. Y esa persona viene con un pedazo de pan para acariciarle, el perro está, porque cree que le va a pegar, cree que le va a hacer daño, porque toda la vida le han hecho daño. Gloria a Dios. Y acá tenemos en la iglesia personas que han sufrido mucho, hermano. Y mire, todos hemos sufrido de una u otra manera. Todos hemos sufrido y todos seguimos sufriendo en cualquier área de nuestra vida. Pero ¿sabe qué? La diferencia es que Dios es nuestro consuelo, es nuestra fortaleza, Él nos ayuda en nuestra debilidad, Él pone alegría en nuestro corazón y nos calma, nos ayuda, hermano, nos da nuevas fuerzas. Pero si nosotros no oramos, no buscamos a Dios, entonces nos va a consumir la idea de que todo el mundo nos odia, que todos quieren esto, que sí, que seguramente, y comenzamos a pensar, seguramente esa persona va a hacer esto, esta persona va a hacer lo otro, esta otra va a hablar así, el otro, porque yo ya siempre ha sido así, dicen. Personas que tienen ese prejuicio y viven así, se consumen por dentro. Por eso se convierten en personas solitarias. Son personas solitarias, no tienen amigos, no se juntan con nadie, siempre están solos. Se dedican a otras cosas porque todos le han pagado mal. Todos le han pagado mal. Y se sienten mal por eso. Yo no quiero tener amigos porque yo tuve un amigo o tuve una amiga que me hizo esto, me hizo olvidar. Dije, juré que nunca más son amigos. Y así se consume entonces esa idea y se queda así, sin amigos. Pero la Biblia nos enseña a ser amigos. Amén. Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros ya no sois mis discípulos, vosotros sois mis amigos. Y entre ustedes tienen que ser amigos. No podemos estar solos, aislados, no, tenemos que ser amigos. Tenemos que estar juntos y unánimes, juntos y en armonía. Aprender a amarnos con todos nuestros defectos, con todos nuestros problemas, porque ¿quién no los tiene? Aprender a amarnos, a sobrellevarnos. Pero cuando alguien se pone como Espíritu Santo,
a juzgar, porque a mí el Señor me ha hecho sentir que tú estás mal. Yo siento, y el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo, por supuesto que no, pero tú estás recontra equivocado. Aleluya. El Espíritu Santo jamás, hermano, te pone en esa posición de que me ha hecho sentir que estás mal. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Ya, te hizo sentir que está mal esa persona. ¿Y cuál es el fin? Nada, pues que está mal. No, pues. El Espíritu Santo, cuando revela algo, es para bienestar, para que tú vayas, para que tú consueles, para que tú edifiques, para que tú abraces, para que tú me animes, para que tú fortalezcas. Hay gente que se jacta de que el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló, el Señor me dijo en un sueño, el Señor me dijo aquello, el Señor me dijo lo otro. ¿Y para qué? No sé, pero el Señor me dijo. Gloria a Dios. No saben ni dónde están parados. Amados hermanos, todos tenemos familias acá. O tenemos o venimos de una familia. Y ninguno puede jactarse de ser perfectos. Todos tenemos problemas. La gran bendición que tenemos es que hoy somos cristianos. Le entregamos nuestra vida a Cristo y el Señor nos está perfeccionando. Y el día que nosotros dejemos que el amor de Dios nos envuelva, ese es el día en que nuestra manera de pensar va a cambiar. Y toda esa hostilidad, toda esa amargura va a ir desapareciendo en nuestra vida. Y en nuestro rostro se va a dibujar entonces un semblante de alegría y de amor. Y vamos a poder ser amigos de todos. Y vamos a poder ayudar a la gente. Y vamos a poder nosotros comprender a los demás. Y no ser personas de juicio para acá y juicio para allá. Sino personas que saben entender las debilidades de los demás. Aquellos, dice, que flaquean, ayúdalo, levántalo, dice el apóstol Santiago. Levántalo. A los de doble ánimo, ayúdalos, fortalécelos. Gracias, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Las familias son importantes, Amén, Señor. son buenas. Y las familias son instituciones que Dios estableció y las ha forjado sobre la tierra. Y llevan un apellido, uno de uno, otro de otra manera, y cada uno vive en un lugar y en otro, y cada uno forma un destino, forma una historia. De esas familias surgen médicos, de esas familias surge gente profesional, de esas familias surgen ideas, inventores, de esas familias surgen hombres de Dios, mujeres de Dios, de esas familias nacen hijos, hermanos, que son genios, nacen personas que alegran la vida de otros, gente servicial, hay de todo. Y también hay quienes hacen daño, hay quienes son malos, hay quienes son ingratos, perversos, avaros, orgullosos, soberbios. Pero Dios nos enseña que hay que ayudarlos. Que hay que ayudarlos para que cambien. Porque el Evangelio es el único que cambia a las personas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios, hermano. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. Tal vez haya alguna vida que diga, pastor, ore por mí. Yo me siento abatido, A veces pienso que Dios no me oye. A veces creo que nadie me ama. Todo el mundo, he tenido tantos problemas. Siempre me han mirado mal. He pasado por situaciones muy tristes. Tengo una historia en mi vida muy desagradable. Quisiera encontrar un buen amigo, una buena amiga. Quisiera ser parte de una familia. Quisiera sentir que soy importante. Me desprecian mucho en mi hogar. Mi madre no me entiende. Mi padre nos abandonó. Mi padre me castiga, me ve mal, me desprecia. Mis hermanos son ingratos conmigo. No me quieren ver.
Yo también tengo mi carácter, tengo mi forma, no es buena, quiero cambiar. Pastor, ore por mí. Esa oración, yo sé que Dios puede cambiar las cosas. Si tú quieres que haga una oración por ti, mi hermano, mi hermanita, ponte de pie ahí donde estás para orar por ti. No tengas vergüenza. Todos tenemos necesidad de Dios. Todos necesitamos del amor de Dios. Ponte de pie. Y esa es la señal de que tú quieres que Dios intervenga en tu vida, en tu familia. Que Dios promueva un futuro diferente. Toda tu vida no vas a sufrir. Todo el tiempo no vas a estar así, herido, herida. Tiene que haber un momento de estabilidad. Tiene que haber un momento de paz. Tiene que haber un futuro mejor. Tú no puedes morir así, en desgracia, en ruina, en tanta aflicción. Tú no puedes morirte así. Tú tienes que morir feliz, lleno de días, respetado, respetada, amado por las personas, habiendo forjado una buena familia. Y eso te lo promete Dios. Eso te lo promete Dios. Dios lo hace posible. A veces somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tenemos que ceder un poco, tenemos que ser más flexibles. A veces respondemos mal, nos aislamos. Pero si tú te vuelves asequible, le das la oportunidad a las personas a que te aprendan a amar. A veces somos nosotros. Ríndele tu corazón. Hemos sufrido mucho, hermanos. Algunos desde su niñez, otros estando en la vida cristiana. El enemigo ha hecho tanto daño, nos ha causado tanto dolor. Pero Dios es tan bueno, hermano. Dios siempre en su misericordia nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido cuando parecía que ya no podíamos más. Él nos ha levantado, nos ha abrazado, nos ha dicho: yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Todo puede cambiar, todo puede cambiar. Toda la iglesia se pone de pie. Vamos a orar por estas vidas. Vamos a pedir a Dios con todo nuestro corazón. Cierra tus ojos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tú eres grande y maravilloso, Señor. Bien dijo el salmista: no hay otro Dios más grande que tú. Tú eres nuestro Padre. Nos enseñas el camino por donde debemos andar. Nos otorgas las facilidades. Nosotros somos a veces necios. A veces no entendemos. Queremos que las cosas sean como nosotros pensamos. Y a veces somos tan limitados. Y limitamos todo lo que nos rodea porque nuestra mente limitada no nos permite ver más allá. Pero tú eres el Dios que abre nuestro entendimiento. Es el Dios que amplía nuestro corazón. El que nos da la visión más amplia. El que nos dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy tu Dios. Yo soy el que hago nueva todas las cosas. Yo soy el que puede cambiar todas las cosas. Que nada es imposible para mí. Yo te pido por todos mis hermanos aquí. Te pido por cada uno de ellos que representan sus familias. Ellos representan sus familias. Y en sus familias hay problemas. En sus familias hay necesidades. En la vida de ellos hay necesidades, Señor. De orden moral, espiritual, económico, físico. Hay necesidades
necesidades que nos hacen sufrir a todos nosotros. Sufrimos, padecemos. A veces nos sentimos en el piso, hay que levantarnos y nos cuesta. Pero tú eres el Dios que nos ayuda, el que siempre nos extiende la mano, el que moriste por nosotros en esa cruz para salvarnos, Señor, para darnos vida eterna, para bendecirnos ahora. Llevaste la maldición para que nosotros seamos bendición. Te volviste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendícele grandemente, Padre. Señor, ayúdales y fortaléceles. Hazle olvidar sus miserias pasadas. Hazle olvidar y borrar de sus mentes el dolor que atravesaron, la crisis que vivieron. Hazles olvidar. Quítale, Señor, esos prejuicios. Cierra esas heridas, Señor, que están abiertas en el alma. Cicatrízalas en este momento. Esas heridas, esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos miserables, esos recuerdos que el diablo muchas veces, Señor, amplía para que las personas sufran. Desbarata las obras del diablo. Reprendo todo poder del enemigo, todo poder satánico. Echo fuera en el nombre de Jesús. Que sepan que tú eres capaz de solucionar cualquier problema, de libertarlos de cualquier vicio, de libertarlos de cualquier problema de enfermedad. Que para ti no hay nada imposible. Que el que a ti viene tú no le echas fuera, Señor. Que ahora tú nos has dado una familia más grande, que es la familia de Dios. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Que no nos falte tu presencia. Que no nos falte tu amor. Que no nos falte nunca, Señor, esos brazos que nos abrazan. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Sana a los enfermos. Glorifícate en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!